Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Bueno, hoy tenemos un tema, es para cerrar el tema de la culpa. Para cerrar el tema de la culpa, porque vamos a hablar de quienes hacen sentir culpables a otros, de quienes se salvan de su propia culpa a través de hacerle sentir culpable al otro, a través de responsabilizar al otro de todo lo que ellos han hecho mal. Claro, es que tuve que hacer esto porque tú no sé cuánto. Gente que es completamente incapaz, o sea, un narcisista es completamente incapaz de hacerse cargo de sus propias responsabilidades, de hacerse cargo de sus errores, porque no comete errores por definición. Entonces los errores los tiene que cometer alguien que está cerca y son quienes echan la culpa a otro. Entonces, pensando en este tema, me parecía que lo más didáctico, lo más actual, lo que podía resultar más interesante, era hablar del fenómeno de lo que se conoce como luz de gas, que lo vamos a ver en detalle ahora. Pero como siempre empezamos con alguna cosa de mitología, y el fenómeno de luz de gas es un fenómeno a través del cual alguien pretende transformar al otro en algo que el otro no es, y normalmente lo consigue. Entonces me pareció que si vamos a hablar algo de mitología, de ese toque que damos siempre, porque nos gusta y porque nos da la gana y porque somos así de estupendo, lo suyo era hablar de las metamorfosis de Ovidio. Claro, un librazo, así que no vamos a hablar de todas las metamorfosis. Voy a hablar de alguna, una que a mí me encanta y alguna otra que, porque hay una frase ahí en esa que me parece importante. Siempre son los poderosos, siempre ahí están, siempre Júpiter y Juno haciendo de las suyas. Júpiter que en cuanto ve una ninfa va detrás, ya es que la quiero poseer, ya, y va y la posee y hace lo que le parece, etcétera, etcétera. Y después tiene que esconderse de Juno, entonces tiene que transformarla en otra cosa para que Juno no se entere, o Juno se entera a pesar de todas las trampas que él le hace, se entera, y entonces él tiene que, entonces es ella quien transforma a la ninfa en cualquier cosa, etcétera, etcétera. Pero les voy a hablar de una que a mí me parece bonita, que es la historia de Apolo y Dafne. Resulta que, bueno, había habido una cuestión en la Tierra, no sé qué, que los humanos, todo mal, todo fatal, y entonces se acabó el mundo y se quedó solamente un monstruo espantoso que se llamaba Pitón, y había que exterminar. Entonces Júpiter le dijo a su hijo Apolo: mira, tú estás con la guitarrita todo el día cantando, ¿qué te parece si vas a la Tierra y matas a Pitón? Porque ahí no hay vida que crezca, no hay ser humano que se desarrolle, no hay arbolito que nazca y crezca y se reproduzca, ni nada, ni nada. Mientras que esté Pitón ahí, no hay nada. O sea que hace falta que vayas y lo mates. Entonces bajó, le clavó no sé cuántas miles de flechas y acabó con él. Entonces sube al Olimpo envalentonado. Entonces, ¿qué hacen los envalentonados? Los que se sienten machitos en el colegio, en el patio del colegio, pues buscan al más débil, al más frágil, al más bajito, a uno regordete, con los cacheticos rosados, con unas alitas y un arquito así de nada, y entonces le hace bullying, porque eso es lo que hace Apolo con Cupido. Dice: ay, míralo a él, que ahí tan gordito, con sus cacheticos ahí, con su arquito. ¿Qué haces tú con ese arco y esa flechita que no valen para nada, no sirven para nada, no sé cuánto? Y Cupido puso carita de, bueno, sí, tú hazme todo el bullying que quieras. Pero entonces Cupido llegó, y Cupido tenía dos tipos de flechas, unas con punta de oro que servían para despertar el amor, y otras que es que lo ponen precioso, que ponen en fuga el amor.
unas con punta de acero que ponen en fuga al amor. A mí eso me parece precioso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? A una ninfa a Dafne le lanzó la de acero para impedirle enamorarse, y a Apolo le lanzó la de oro para volverlo loco de amor respecto a Dafne. Entonces estaba loco de amor, la perseguía, la buscaba, la seguía, y como la otra estaba herida de desamor, sin ganas de amor, le decía a su padre: déjame ser virgen y libre, que me parece como muy moderno. O sea, ¿por qué? Porque el padre le decía: yo quiero nietos, y él decía: papá, déjame ser libre, virgen y libre, ¿no? Entonces, la persigue y la persigue y la persigue y la persigue, porque claro, el Apolo estaba locamente enamorado. Y el padre consigue, para salvarla, transformarla en un laurel. Y entonces Apolo le dice: ya que no quieres ser mi mujer, serás mi árbol. De manera que te pongas como te pongas, te voy a poseer. Y desde entonces Apolo sale con su coronita de laurel, y siempre los laureados son aquellos que se ponen la corona de laurel. Pero bueno, él le dice: serás mi árbol y te querré para siempre. Bueno, otra historia es la de Júpiter, que se enamora de Io, que es también una ninfa, no sé qué, dice: tengo que poseerla ya, inmediatamente. En eso llega Juno, bueno, por supuesto la persigue, la engaña, la no sé cuánto, porque esto es lo que hace. Y en esto llega Juno y él la transforma en ternera. En una ternera blanca, preciosa, hermosísima, y Juno dice: ay, qué bonita esta ternera y qué raro de dónde salió, y ella sospecha, pero él la deja convertida en ternera. Y ella se acerca a su padre y a sus hermanas y dice que le gustaría tanto que pudieran reconocerla, pero que había perdido su apariencia y su voz, lo había perdido todo. Yo creo que esto exactamente es lo que ocurre con el fenómeno de lo que se conoce como luz de gas. Entonces primero voy a hablar, ya damos por concluida la parte del paseíto por la mitología, y les voy a contar lo que se conoce oficialmente, digamos, en todos los medios en los que se trabaja con mujeres maltratadas, con maltrato, con malqueridas. Se conoce como el fenómeno de luz de gas. Tiene que ver con un proceso minucioso de, digamos, de lavado de cerebro, ¿no? En donde el que perpetra este lavado de cerebro convierte a la víctima en nada, hasta el punto de que la víctima deja de confiar en su propio criterio y en sí misma. O sea, no puede confiar en lo que piensa, en lo que siente, en lo que escucha, en lo que ve, porque no sabe en qué creer y en qué no, porque su victimario, es decir, su verdugo, con mucho cariño, con mucha condescendencia, con mucho desprecio en el fondo, la va convenciendo, le va comiendo la moral y la va convenciendo de que te equivocas, es que tú eres muy celosa, te estás imaginando cosas que no son. Esto no es así, son imaginaciones tuyas, esto está en tu cabeza. Él nunca va a aceptar ninguna responsabilidad. Esto habrá sido tú quien lo habrá hecho. O si yo hice algo será por culpa tuya, porque de alguna manera tú me has obligado a hacerlo, porque tú eres celosa, eres insistente, eres muy insegura, tú eres muy insegura. Además no aceptas una broma, no tienes sentido del humor, porque entonces van por ahí. Es decir, dicen desastres, dicen barbaridades, pero si era una broma, ¿por qué te lo tomas así? Entonces, esto básicamente es lo que se conoce como el fenómeno de luz de gas. Es decir, es ir comiéndole la moral y el cerebro a la otra persona hasta que consigues que dude hasta de su propia voz. Como decía yo, ¿no? He perdido hasta mi voz.
Entonces vamos a ver la película, porque entonces cada vez que ustedes lean en el fenómeno de luz de gas, que toma su nombre de la película tal, que fue una obra de teatro en su momento, no sé qué. Entonces, claro, a mí me dicen toma su nombre de la película tal, y yo no me conformo con que me digan toma su nombre de la película tal, sino que yo veo la película tal, para entender qué es por qué toma su nombre de ahí. O sea, no me basta con que me cuenten, no, la película es así. Yo tengo que ir a ver la película, voy a ver la película, y no conforme con eso, las pongo a todos ustedes, o los pongo a todos ustedes a ver la película, porque me parece que es interesante y que vale la pena y que se le saca mucho más partido a esta historia completa, y vamos a entender mejor cómo es el proceso si podemos compartir bueno, el guión de la película, lo que ocurre, cómo se desarrolla, porque no tiene desperdicio lo de la película. Entonces, yo les dije que vieran la película. Hay dos en YouTube, hay dos películas, una de los años 40 y una del 44. Yo me quedo con la del 44, la del 40 la empecé a ver, pero es que la del 44 empieza con cosas que me parecen importantes de decir, entonces me quedé con la del 44, pero me imagino que básicamente los guiones son muy parecidos. Más famosa es la del 44 porque está Katharine Hepburn, que es extraordinaria y lo hace maravillosamente. Bueno, la película empieza con un coche de caballos. Katharine Hepburn está acompañada de un señor y mira atrás llorando, y él le dice no mires atrás. Y bueno, atrás es el pasado. Y es importante el trato que tenemos con el pasado en nuestra vida de pareja, etc. Y en nuestra vida en general. Porque este hombre le dice, no mires atrás, el pasado tienes que olvidarlo, solo tienes que mirar al futuro. Yo creo que el pasado no tiene uno que olvidarlo, el pasado uno tiene que ponerlo en su lugar, ¿ok? Y ubicarlo y usarlo. Y también somos nuestro pasado. O sea, el pasado también nos constituye, de manera que no hay que olvidar el pasado. Todavía no ha empezado la luz de gas, pero ¿por qué es importante aquí el pasado? Porque yo creo que todos tenemos un pasado. Y quienes ejercen este tipo de manipulación señalan el pasado y te dicen, claro, con esa infancia difícil que tú tuviste, claro, serán tus complejos, ¿verdad? Claro, es que como tu mamá, claro, es que como tú de pequeña, claro, debe ser, es que tú a veces te pones así y entras como en ese túnel oscuro y pobrecita, y de ahí no sales. Entonces, hay algo de una gran condescendencia y echan mano de un pasado que todos tenemos, ninguno fue suficientemente querido, todos tenemos una historia infantil que nos marca de alguna forma, y eso no da derecho a nadie a que nos la eche en cara, a que nos la restriegue, ni a que la utilice en nuestra contra. Es decir, cuando uno tiene la confianza de contarle a una pareja aquellas cosas de su propio pasado que le han dolido, que lo han herido, porque es que todos tenemos ese lado, uno tiene derecho al respeto. Pero estas personas la utilizan en tu contra con cara de que te adoran, con cara de que, ay, qué pena me das, pero claro, con lo que yo te quiero, pero claro, te quedó ese complejo ahí, y está dándole vuelta a ese complejo, y ay, claro, con razón eres así, de celosa, claro, así te pasa. Entonces, así empieza la película. Y ahí terminamos con el pasado y con la importancia del pasado. Después vamos a ver ahora los signos, porque en esta película al principio aparecen varios signos ante los cuales en una relación uno tendría que echar a correr directamente, y entonces se acabó la película, ya está, se acabó la película y nos comemos la cotufa y la palomita haciendo otra cosa porque terminamos con la película. Es decir, empieza diciendo, es que este es un amor que ha llegado anulándolo todo, hasta la música. Ella era sobrina de una gran cantante de ópera y ella a su vez le gustaba la música, o parecía que le gustaba la música, hasta que llega este amor anulándolo todo, hasta la música. Entonces, ¿cómo es eso de anulándolo todo? Ya si alguien llega anulándote,
hay algo que no funciona bien. Una cosa es que llegue y el amor y te ponga las cosas patas arriba, pero que no toque o que no ponga en juego cosas que son importantes para ti, como tu gusto por la música, como tu capacidad o no por la música, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que llega anulándolo todo, a salir corriendo. Después él se la quiere llevar a su terreno y dice, ay, pero ¿por qué estás indecisa? Y ella le dice, bueno, porque te conozco hace 2 semanas y tú quieres que ya nos vayamos a vivir juntos, no, te conozco hace 2 semanas, dame tiempo, déjame que me voy una semana a pensar. Ella pide una semana para pensar y él le dice, perfecto, ¿dónde es que te vas a ir tú a la semana a pensar? ¿Dónde es que te vas a ir a pensar? Bueno, vete a pensar. Ella sale del tren y él ya la está esperando. Bueno, eso es para salir corriendo. Claro, lo que pasa es que ella está enamorada. Y ese hecho, ella lo toma como algo extraordinario y como una muestra de amor. Ese hecho es una falta de respeto. Ella ha pedido una semana para pensar y ya tiene derecho a pensar lo que le dé la gana de pensar y seguramente va a decidir que sí, que va a seguir con él, pero él no se puede arriesgar a que ella conozca a otro, a que pase cualquier cosa, y entonces él va y se presenta allí para mantenerla bajo control desde el principio. Entonces, a veces, actos y gestos que parecen tremendamente generosos y salidos y nacidos del amor más puro y más apasionado, son auténticas y verdaderas faltas de respeto. Claro, se nos hubiera acabado la película allí, si ella me hubiera hecho caso, porque hubiera salido corriendo y se monta en el mismo tren y se va para otro lado. Y lo deja él en el andén sentado. Pero hasta ahí llega él y ella le compra esto como un gesto extraordinario. Por supuesto que se van juntos, son felices, se casan, bueno, pues toda la historia. Entonces, cuando llegan a la casa a la que él quiere que vuelvan, etcétera, ella dice, bueno, pues haremos una fiesta para que venga la gente, para inaugurar, para celebrar que estamos aquí. Y él le dice, es que quiero disfrutar de ti y de nuestro cariño sin testigos. Pésima cosa. Esa es la tercera cosa por la que hay que salir corriendo. O sea, cuando alguien quiere disfrutar de ti en exclusiva y sin testigos, sin tu familia, sin tus amigos, sin tu gente de confianza, o sin su gente de confianza, o sin su familia, de alguna manera te está aislando. Y el objetivo de este aislamiento es controlarte, es mantener el control. Y que tú no tengas como, o sea, que el afectado, que generalmente es la afectada, no tenga cómo comparar, no tenga cómo poner en juego tu versión con la suya. La versión que él te da con la realidad, no tenga cómo evaluar, no tenga otro punto de vista, sino te encierra, no puedes salir de aquí, aquí te quedas. Ustedes quienes vieron la película vieron que él no la deja salir, que él consigue hacerla bueno, una minusválida y no le permite de alguna manera, sin prohibírselo, no le permite salir de casa, pero esa casa no la pisa nadie. Ya esto empieza, cuando él empieza a aislarla del mundo, forma parte de la estrategia. Esas son las 3 cosas de aviso que ella no atiende. Que ella no atiende y que ella interpreta como cosas extraordinarias y maravillosas que forman parte de un gran amor. ¿Ok? Después empieza ya la película y ya él se quita la careta. Entonces aparece el momento de la carta donde él pierde completamente los papeles cuando ve su propia carta, pero le dice a ella, es que cualquier cosa te sobresalta. Ay, ¿por qué te pones así? Estás muy nerviosa. Claro, es que estamos en esta casa que te... Ay, no, estás muy nerviosa, mi amor, ¿qué te pasa? Entonces, el que pierde los estribos es él, pero la que está nerviosa es ella. Y ella, claro, es una situación tan bizarra
la reacción que él ha tenido respecto a la carta, que ella dice, ¿será que yo me sobresalto con cualquier cosa? Bien, es verdad que para mí estar en esta casa no es cualquier cosa, es algo importante, es algo que me conmueve, que me emociona, que me sacude, entonces debe ser verdad. Es interesante ver cómo la red se va tejiendo a su alrededor. O sea, él va tejiendo una red a su alrededor muy lentamente, punto a punto. O sea, esto es lo extraordinario de lo extraordinario, lo terrible, lo trágico de este tipo de funcionamiento. Porque no es una cosa burda. O sea, es un encaje de bolillos. Van tejiendo punto por punto, muy minuciosamente, con muchísimo cuidado, de manera que no es fácil de detectar, sino que es una gotita, otra, un puntito, otro, y esa red te va apretando cada vez más, y claro, no es como que de pronto te ahorcas, sino que te va apretando cada vez más y tú te vas como acostumbrando al apretón. Entonces es muy difícil ser capaz de distinguir este funcionamiento en el otro y de señalarlo a él como un maltratador. Porque él lo vende todo y lo disfraza todo de que lo está haciendo por su bien. O sea, él, el de la película, y todos estos maltratadores, estos narcisistas, estos maltratadores psicológicos, físicos, me da igual, son maltratadores. Lo venden todo pero si lo estoy haciendo por tu bien, si es que esa amiga no te hace bien, si es que yo quiero estar contigo, solo contigo, ¿te parece mal eso? Es que, vamos a ver, estás muy nerviosa últimamente. Yo creo que necesitas volver al psicólogo porque yo te veo fatal, no es por nada, pero yo te veo fatal. Y aquí hay algo importante porque es un trato que también es un signo al que uno tiene que estar atento. Porque en ese trato de yo todo lo hago por tu bien, hay algo de condescendencia y de magnanimidad, en donde no estamos siendo tratados de igual a igual. Entonces, una relación más o menos seria, más o menos verdadera, más o menos, no sé si decir madura, o que tenga algún futuro, una de las cosas fundamentales es que nos tratemos de igual a igual. O sea, no que haya uno bueno, generoso, estupendo, condescendiente, que te comprende todos tus defectos y que todo lo que tú haces y lo que dices se transforma en un defecto, en un problema y en una discapacidad que él magnánimamente señala, te echa en cara y te restriega por la cara. Y te dice, pero no te preocupes que yo te comprendo. Entonces, hay algo, por ejemplo, de los pigmaleones, de estos hombres a lo mejor que son mayores o que tienen, pues no sé, más experiencia en la vida, o qué sé yo, que se ponen en plan condescendiente. No, pequeña, yo te voy a enseñar cómo funciona la vida, porque en realidad tú lo sabes. O sea, entonces, esto es otro de los signos, o sea, el que no ser tratado de igual a igual. Él le dice, por ejemplo, mientras sientas miedo de cuanto te rodea, no podremos ser felices. O sea, si no somos felices es porque tú tienes miedo de cuanto te rodea. Pero bueno, ¡ay, qué neura eres! ¡Qué horror! Después dice a la señora, no debe molestarla bajo ningún concepto. O sea, la aísla hasta de la servidumbre. Vamos a ver, entonces cuando le da el camafeo ese que le regala, que el camafeo tiene ya toda su intención, eso lo vemos en el momento, vemos, ¡ay, qué bonito! Hace 3 meses que se conocen y él le regala un camafeo precioso, qué detalle tan bonito. Pero vemos como lo retorcido del detalle, tan romántico que él tiene. Ay, no, mejor no te lo pongas, mi corazón, porque no vas a perder. ¿Sabes cómo eres tú de distraída? Ay, tan bella, ay, tan distraída que es ella. Ay, Entonces la trata como si fuera una niña pequeña. Y esto es parte de lo más enloquecedor. O sea, porque de alguna manera, en este trato condescendiente y bonachón, cuando la trata como una niña pequeña, como, ay, mira tan boba que es ella, que es olvidadiza, no se da cuenta, no sé cuánto, pero yo cargo con ella porque yo soy buenísimo. Entonces, es muy difícil de
percibir o de señalar o de constatar o de discernir que detrás de esa careta hay un auténtico maltratador. Porque nos hace sentir que es bueno y que lo hace todo de tanto amor que nos tiene. Él se aferra a los defectos que todos tenemos. O sea, todos tenemos defectos, todos nos olvidamos de cosas, todos somos distraídos, todos somos torpes en algunas cosas, en otras no tanto. Entonces, pero el maltratador, el narcisista, el maltratador, más porque no, sí, generalmente son narcisistas, pero no necesariamente. Prefiero llamarlo el maltratador directamente, sin diagnóstico psicológico que lo acompañe. El maltratador. Se agarra a cada defecto y lo subraya, como si él no tuviera ninguno. Y los de él son culpa tuya, porque él no habría reaccionado nunca así si no hubiera sido por ti. O sea, por ejemplo, cuando aparece el policía que la reconoce, él le dice, ¿por qué la miraste? ¿Por qué lo miraste así? ¿Qué pasó? Entonces, esa celotipia no es que él sea muy celoso porque está muy enamorado de ella, sino porque necesita mantenerla controlada. O sea, en la película se ve claramente que el enamorado de ella no está, que él está enamorado de las joyas. Pero cualquier cosa que se escape a su control le asusta y le preocupa y le mortifica. ¿Por qué lo miraste? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver, eres muy olvidadiza cuando hace la jugarreta del camafeo. Lo pierdes todo, pero no es nada, mi amor, es el cansancio. Es el cansancio, mi corazón la trata como una niña pequeña. Entonces, cuando la trata como una niña pequeña, ella no puede distinguir el maltrato, porque la está tratando con cariño. ¡Ah! ¡Horror! Entonces, después, en otra cosa, ay, te haces tú suspicaz a medida que pierdes la memoria, te está volviendo loca. Entonces, a medida que te vas volviendo loca y que vas perdiendo la memoria, te haces suspicaz. O sea, que ya no estamos de psicólogo, mi amor, estamos de psiquiatra. Vamos a ver. Después no la dejan ir al psicólogo, porque entonces, si vienen aquí, entonces ya mala cosa. Si vienen aquí ya se acabó la fiesta. Ay, te advertí que no te pusieras el camafeo. ¿Cómo has podido? Si te lo dije. Tampoco te acuerdas de eso. Entonces ella en un momento dice, tienes razón, empiezo a dudar de mi memoria. Claro, empieza a dudar de su memoria porque no tiene más referente que lo que él le dice. Es decir, no hay un tercero, porque ella no está ella sola ante el peligro. Y entonces es como su palabra contra la tuya. Y claro, y él se las arregla para que las evidencias le den a él la razón. Con toda su manipulación, esconde las cosas, da una cosa y después esconde todo esto. Él se las arregla para que en la realidad ella no se vea obligada a dudar de su discernimiento, ¿no? Entonces ella en algún momento intenta salir de la casa, pero no puede porque no se atreve, porque se duda de su memoria, a ver si se va a acordar del camino de regreso a casa, a ver si se va a perder. Él le dice, ya hemos discutido esto muchas veces, de manera que ya está. Supongo que no estarás volviendo a imaginar cosas. Ay, pobrecita, estás imaginando cosas otra vez. Ya te me pusiste psicótica otra vez. Ay, Dios mío. Entonces, claro, todo esto, de alguna manera, ella se lo va creyendo. Y él le dice, es muy doloroso para mí verte delicada y llena de manías. O sea, porque te quiero tanto, porque eso es lo que está detrás. Ay, yo te quiero tanto, que es muy doloroso para mí. Aquí el que está sufriendo soy yo, de verte que estás loca, que has perdido la memoria, que has perdido el entendimiento. Entonces, ahí, o sea, lo que yo quiero transmitirles es lo dificultoso, o sea, lo fácil que es caer en esto y lo dificultoso que es discriminar. Porque él ha conseguido lo primero, que es aislarla. Una vez que la aísla, ella no tiene otro punto de referencia. Y claro, la única referencia que tiene es lo que él le dice.
Y se lo dice de tal manera, con tal condescendencia o con tal certidumbre o con tal autoridad, que a ella no le queda más remedio que creerle y empieza a dudar de sí misma. Ella dice, ya no soy dueña de mis actos, deberás ser indulgente conmigo y tener paciencia. Él es cruel, él es condescendiente, él es implacable. Ella se envalentona para ir al concierto, para ir sola, está dispuesta a ir sola, pero las cosas aparecen y desaparecen. Los fantasmas de la locura, ¿verdad? Los duendes empiezan a atormentarla. Él le dice, trata de controlar tus nervios, mi corazón, con toda la historia del cuadro, qué pasó con este cuadro, dónde lo escondiste, qué sé yo. Trata de controlar tus nervios. ¿Por qué haces estas cosas tan absurdas? Pobrecito, tendremos que buscarte alguna ayuda. Ella le dice la carta, él le dice, ¿qué carta? ¿De qué cartas me hablas? Te lo estás inventando. Entonces ella ya no sabe si se lo están inventando o no. Entonces viene el peor momento, lo que ninguna mujer quiere escuchar. Y lo que los hombres malos, malísimos, sinvergüenza, despiadados nos dicen. Eres igual que tu madre. O sea, ya eso es como lo peor que te pueden decir, sobre todo si te has llevado fatal con tu madre, sobre todo si tu madre te ha amargado la vida, y sobre todo si tú has hablado mal de tu madre con él, y entonces él te dice, es que eres igual que tu madre. Ay, pobrecita, claro, te estás convirtiendo en tu madre. Claro, él le hace creer que la madre de ella estaba loca y que se murió en un hospital psiquiátrico, loca, y la convence de todo esto, y ella ya se siente que está loca como su madre. Entonces, bueno, en este momento de la película es cuando finalmente aparece en la casa de ella el policía Salvador. Entonces, aquí pasan cosas bien importantes y bien interesantes. A ver, simultáneamente en la película vemos que van y vienen entre la conversación que el policía tiene con ella y lo que el marido está haciendo arriba en el desván, ¿verdad? Que está buscando las joyas. Entonces, el policía, están escuchando los ruidos arriba, y el policía le dice, ahí es cuando descubren lo de la luz de gas, porque claro, la cantidad de gas que entraba a una casa era una cantidad determinada, y si se usaba gas en distintas habitaciones, la luz de gas bajaba. Y entonces él le hacía sentir a ella que no, que tú te estás imaginando que baja la luz de gas, eso no es verdad, no está bajando. O sea, era como parte de aquello que la estaba enloqueciendo. Entonces, aquí hay un momento importante, porque él está viendo que la luz de gas baja, la confirma, o sea que ya aparece un tercero, que es quien confirma los datos de la realidad y le da a ella una cierta seguridad de que no, tú no estás loca, es que la luz de gas bajó y yo también lo vi. Y ahí arriba se oyen unos ruidos. ¿Qué ruidos son esos? Entonces, él le dice, usted sabe, porque ella dice quién puede estar arriba. Y él le dice, usted lo sabe, usted sabe quién está allí. Y ella dice, no, él no puede ser. Es genial, porque en esa frase ella está diciendo simultáneamente que ella sabe quién es y que no lo puede creer, que no lo puede soportar. O sea, esto yo lo trabajé muchísimo en un libro que se llama Saber y no saber, curiosidad sexual infantil. Entonces, mientras tanto, él está buscando las joyas desesperada, lleva meses buscando las joyas, y de pronto las descubre en el lugar más obvio y más evidente, escondidas a la vista de todos, que es el mejor escondite. Hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La Carta, que es extraordinario porque hay una carta importantísima que hay que encontrar. La policía va, desmantela la casa entera, no sé qué, no sé cuánto, y la carta estaba donde estaba el correo junto con todo lo demás. De manera que lo que demuestra que el mejor escondite es el más obvio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo entiendo yo esta simultaneidad? Que había algo obvio que ella no podía ver, así como había algo obvio que eran las joyas que estaban allí, prendidas del traje,
y él no podía ver, y él estaba buscando la verdad donde la verdad no estaba, o estaba buscando las joyas donde las joyas no estaban. Ella estaba buscando la verdad donde la verdad no estaba porque no podía ver lo obvio, lo evidente. Y no podía verlo porque entonces todo se venía abajo. Ella le dice al policía, todo ha sido falso desde el primer día. Entonces, si todo ha sido falso desde el primer día, tú te preguntas, bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué fue? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Cómo ha sido esto? Entonces, este momento es muy importante porque es el momento del descubrimiento de la verdad. Él descubre las joyas, ella descubre el maltrato, el enloquecimiento y el lavado de cerebro que le está ejerciendo, y las dos cosas estaban a la vista. Las dos cosas eran obvias, pero ninguno de los dos la podía ver. Entonces, esto es una cosa que pasa mucho en las relaciones, es decir, cosas que son evidentes desde fuera, la persona que está implicada no las puede ver. ¿Por qué? Porque entonces tiene que ponerse en la realidad de que todo ha sido falso desde el principio. Entonces tienen que ponerlo en duda todo. Antes por lo menos podían creer en lo que él decía y había algo en lo que podían creer. Yo me equivoco, yo estoy loca, yo estoy muy mal, pero eso es algo. Pero si todo es mentira, es como que se desmorona todo. Se desmorona él, se desmorona la relación, te desmoronas tú porque dices, bueno, no estoy loca, pero soy tonta perdida. Y ahí, bueno, entra un proceso distinto. Él al final dice, bueno, lo que dicen todos, es decir, con lágrimas en los ojos, te prometo ser otro, ayúdame, porque yo voy a ser diferente, esto va a cambiar, no te equivoques, yo te adoro, yo te quiero. Y ella le dice, ay, no, mira, yo estoy loca, así que como yo estoy loca, no te voy a poder ayudar porque como yo estoy loca. Entonces, que esa parte es genial, ¿no? Entonces, bueno, hay quien pone en duda, quien está sometido, sujeto a esto, pone en duda la realidad y su propia percepción. Te olvidaste, yo te lo dije, te equivocas, te lo inventas, eso no es verdad, eso no fue así. Este es el gaslighting profesional del psicópata, de un narcisista, que se quiere salvar de toda culpa y que responsabiliza al otro de tergiversando la realidad, de quien pretende transformar al otro en alguien que no es para su conveniencia y le hace identificarse con esa transformación, o sea, le hace creer que eso es así. Entonces, ahora es que vamos a entrar en la parte psicoanalítica y para tratar de entender por qué es que esto ocurre y cómo es que ocurre. A ver, la identidad, vamos a ver si yo consigo explicarlo. Freud no hablaba mucho de la identidad, no le importaba mucho. Él hablaba del yo, del ello, del superyo, etcétera, cómo el yo se desprende del ello, etcétera. Pero bueno, sí hay una cierta identidad cuando uno es capaz de responder quién soy yo. Entonces, esa respuesta de quién soy yo empieza desde la cuna. Desde la cuna. En Un año para toda la vida, yo digo con Winnicott, yo parafraseo a Winnicott y cuento cómo Winnicott dice que cuando la madre mira al bebé, ¿okay? El bebé mira a la madre y mira a la madre mirándolo, de manera que la mirada de la madre es el primer espejo en el que el bebé se mira y se reconoce. Si hay una mirada entregada, enamorada, dispuesta, el bebé recoge de sí mismo una imagen de algo que vale la pena ser mirado, de algo que merece la pena. Y entonces el bebé mira a la mamá con la misma intensidad porque él busca esos ojos como un ancla con la vida, un ancla para vivir, para que la vida valga la pena. Si la mamá está deprimida, si la mamá lo está pasando mal, si la mamá tiene la cabeza en otra parte, si la mamá no puede vincularse con el bebé, su mirada será una mirada perdida y el bebé no se encontrará con el espejo estará como esos espejos de las casas viejas que están cubiertos con unas telas negras, ¿verdad? Y él no tendrá dónde mirarse. Pero
lo importante es que para conseguir una imagen unificadora de la persona, para que la persona consiga incluso una cierta imagen corporal de quién soy yo, hace falta pasar por lo que se llama la etapa del espejo, ¿verdad? Está el bebé con la mamá, el bebé cargado con la mamá, que se miran al espejo. Winnicott decía que los bebés no existen sin una mamá, las mamás tampoco existen sin un bebé. Entonces, en esa imagen del espejo hay tres. Yo creo que esto es importante. Está el espejo, está la mamá y está el bebé. Es decir, el bebé solo con el espejo no sabe quién es. Saluda al niñito que está delante y muy bien, gracias. El bebé reconoce que ese es él cuando ve a la mamá a quien él conoce, ve el espejo, ve a la mamá en el espejo, ve quién está al lado de la mamá y dice, vaya, ese que está en brazos de esta señora debo ser yo. Entonces hace una imagen completa, se queda con la imagen completa de esta escena, en donde mamá y bebé aparecen juntos ante el espejo. Pero solamente mamá y bebé, claro, hay esa mirada primera que dice Winnicott, pero después hace falta no solo la mirada en el espejo, sino la palabra de la madre que dice, mira, aquí está fulanito con mamá, mira cómo está fulanito, mira al bebé. Entonces, lo importante de esto, o sea, la sola imagen, sin palabras del otro, la sola imagen, el solo espejo es Narciso. Y Narciso ya saben cómo terminó, porque ya lo hemos visto aquí. Narciso termina suicidado, porque está tan fascinado con su propia imagen que ni siquiera sabe quién es él. No termina de enterarse, porque no tiene un tercero que le responda, porque lo único que le responde es el eco, ¿se acuerdan? Entonces, lo importante es que dependemos de la mirada y de la palabra del otro para definirnos. O sea, en un principio, esa respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? No es una respuesta individual, no es una respuesta exclusiva, sino es una respuesta que pasa por la mirada y por la palabra de la madre, o de los padres, o de quien esté allí, y el espejo también. El espejo juega su papel, pero está ese interjuego de lo que la madre dice, de lo que la madre mira, de lo que la madre comenta, y de cómo el niño se reconoce en todo esto. La constitución de esa imagen no es ni definitiva ni permanente. Siempre estamos sujetos a ese juego de espejos, de miradas, de palabras que nos definen. Y es en este terreno donde el gaslighting encuentra su tierra donde germinar, ¿verdad? Sobre esa premisa es donde allí es donde ejerce el control sobre su víctima. Pero bueno, no todo depende del otro, ni de lo que nos digan, ni está sujeto al azar tampoco. Yo creo que hay un yo desde los comienzos, no hay un yo desde los comienzos porque Freud me pegaría si me oye decir esto. Pero sí se nace con ciertas características que se pueden considerar como propias. Es decir, un bebé desde que nace tiene una cierta... Por supuesto que después va a estar modificado con la educación, con el trato que reciba, con los primeros tiempos, con lo que suceda, si tiene hermanos, si no, la mamá, el papá, pues todas estas cosas son muy importantes. Pero hay un bebé que llega al mundo con un color de ojos, hay un bebé que llega al mundo con una cierta capacidad para tolerar la espera, para tolerar la frustración o no. Un bebé que llega al mundo con más capacidad para dormir, con más ganas de dormir, o más activo, o más, pues no sé, más hambriento, más despejado, más atento, más curioso. O sea, como que hay características que son propias y que con las que el bebé llega, que más allá de lo que el bebé puede desarrollar o no. Eso lo explica Winnicott muy bien. De alguna manera esto se ve muy claro en Un año para toda la vida, cuando yo hago la comparación de los mellizos que yo observé cuando eran pequeños, que eran dos mellizos nacidos el mismo día, de la misma madre, con el mismo signo zodiacal, el mismo papá, la misma historia, y que eran
totalmente distintos y despertaban cosas muy diferentes en la mamá. Entonces hay algo con lo que uno puede decir, yo soy así, este soy yo. Ese yo, ese sentido de identidad, siempre está en construcción. Por eso el conócete a ti mismo de Sócrates es un deber, es una labor que lleva toda una vida. Y que decía Freud que si uno pretende conocerse a sí mismo a través de un análisis, el análisis podría hacerse interminable, porque uno es así, pero además está lleno de recovecos y siempre puede cambiar y variar. Entonces hay un terreno fértil que permite que el otro entre a redecorarnos y a hacernos creer o sentir que somos lo que no somos. Uno sabe, o sea, como que uno tiene indiscutibles en su vida. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que a mí me gusta leer. A mí nadie me puede poner en duda que a mí me guste leer. Y así yo creo que cada uno de ustedes puede tener algo que es absolutamente característico y que nadie puede poner en duda, ¿no? Entonces, a ella le pusieron en duda hasta la música, porque él llegó arrasándolo todo. A ella, digo, a la de la película. Ese amor llegó arrasándolo todo y ella lo decía llena de orgullo y de amor. ¡Ay, auxilio! Bueno, no solo habla, para hablar de la identidad, los psicoanalistas hablamos también de identificaciones. No me voy a meter en profundidad en el tema de las identificaciones, pero no puedo no nombrarlas porque soy psicoanalista y es lo que tiene. Y el tema de la identidad se complejiza con las identificaciones porque somos el del espejo, somos el de la mirada de la madre, somos el que nacemos con hambre o con capacidad para esperar o con curiosidad, pero también somos un cúmulo de identificaciones. Nos identificamos con los papás, con los profesores, con los hermanos mayores, con los influencers o con los gurús, con alguien que ejerza una cierta influencia sobre nosotros. Es distinto imitar que identificarse. La imitación es un proceso mucho más superficial, mucho más efímero, que puede eventualmente convertirse en una identificación. Es decir, un niño, una niña que ve que su madre lee mucho, por ejemplo, puede hacer que lee y que, como imitando a su madre, o el papá leyendo el periódico, qué sé yo, y después se puede convertirse en un gran lector y ya se convierte en una identificación. Pero la identificación, la auténtica, la verdadera, tiene algo de inconsciente. O sea, esto que uno dice, nunca quiero ser como mi madre, y después va uno y hace exactamente lo de la mamá, porque ahí hay una identificación sobre la cual no tenemos mucho control. Lo importante es cómo cada quien con ese cúmulo de identificaciones puede hacer lo que buenamente pueda y quiera. Es decir, no es lo mismo una paella que un arroz con pollo, que un arroz tres delicias, aunque las tres cosas tengan los mismos ingredientes. Es decir, los hermanos son diferentes entre sí, aunque tengan los mismos padres, cada quien se identifica con un aspecto de la madre o del padre o del tío, y cada quien va husmeando y buscando identificaciones con las cuales se sienta cómodo también, cuando la cosa va bien. A veces los pacientes vienen buscando una identidad y te preguntan, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Y uno dice, yo no sé. Yo no lo sé, lo tenemos que descubrir. Y yo creo que eso es muy importante, porque a veces los psicólogos o los psiquiatras nos creemos que sabemos, y eso es una falta de respeto. Uno tiene que darle tiempo al paciente para que... Esto lo cuento porque sé que hay mucha gente que me escucha que es de la profesión. Uno tiene que darle tiempo al paciente para que se despliegue, sea como sea. O sea, yo no quiero que mis pacientes se parezcan a mí. Es inevitable que en un momento determinado se identifiquen conmigo, porque hay una cosa que se llama transferencia, hay una cosa que se llama amor de transferencia, y yo les pareceré durante un tiempo maravillosa, pero eso también se desvanece. Y eso también toma un lugar donde, oye, ella
está muy bien y qué bien que haya sido mi analista, pero yo soy completamente distinta, yo no soy como ella, ni tengo ningún interés. Entonces, yo creo, porque a nosotros nos encanta, ay, sí, que sea como yo, que piense como yo, no sé cuánto. Entonces, y hay muchas de estas terapias directivas que a mí bueno, ya saben, no me encantan. Seguimos dándole forma a lo que es el propio criterio y la propia identidad. Y Freud habla en sus primeros escritos en el proyecto, que es un texto impenetrable para mí, por lo menos, habla de la percepción-conciencia. Entonces equipara percepción y conciencia, como a través de los sentidos percibimos el mundo, y ese mundo que percibimos a través de los sentidos es lo que va a parar a la conciencia y es lo que va a hacernos seres conscientes. La conciencia es como lo mínimo que está arriba, ya saben, después está el consciente, después está el inconsciente que lo lleva todo. Pero de la conciencia tenemos noticia por la percepción. Entonces, cuando alguien te hace dudar de tu percepción, te hace dudar de tu conciencia y pone en juego todo. Entonces, hay percepciones que pueden ser discutibles. Tú puedes decir, hace frío o tengo frío. A veces hace frío y es indiscutible que hace frío. Es decir, si hace 15 grados bajo cero, hace frío, tengas tú o no tengas frío. Pero a veces puede o no sentirse el frío, o hay gente que lo siente más o menos. Entonces, cosas que aparentemente la percepción diría que son unívocas, pues no necesariamente lo son, porque cada quien tiene su propia manera de percibirla. En cosas tan simples como esa, hay otras que ya pasarle por encima a la realidad y no percibir la realidad o no reconocer la realidad como lo que es, ya supone otro tipo de dificultad más seria y más importante. Pero esto me trae a la memoria un chistecito que decía, ¿cuál es la definición de suéter? Suéter es aquello que la mamá le pone a su hijo cuando ella tiene frío. Entonces, esto me parece bien importante porque las mamás son muy responsables de qué es lo que el hijo o la hija creen o sienten de sí mismos y cómo se ven los hijos a sí mismos. Y esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Entonces, aquí, el libro que les comenté el otro día, Madres que no pueden querer, Mothers Who Can't Love, que se llama Guía para la supervivencia de las hijas, porque somos las hijas las víctimas mayores de este trato. Ella, la autora, habla de dos tipos de madres que utilizan el gaslighting. Y ella lo nombra tal cual el gaslighting, o sea, no es exclusivo de los hombres, perdón, el gaslighting lo inventaron las mamás. Entonces, hay mamás, cuando hay una mamá muy narcisista, los narcisistas por definición no van a tener la culpa de nada y siempre te van a echar la culpa a ti. Y cuando hay una mamá muy controladora, la mamá va a decidir quién eres tú y cómo eres y qué es lo que haces y qué es lo que te pasa y qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Hay mamás que se empeñan en saber mejor que el niño lo que al niño le pasa o cómo el niño es. Entonces el niño no puede confiar en su propio criterio. Recuerdo una paciente que después de muchos años de análisis, en su despedida, saca sus cuentas y me dijo, por fin he conseguido, bueno, aquí se me quedó una cosa de antes, por fin he conseguido, esto lo voy a dejar para después, lo que me dijo mi paciente. Vamos a ver un poquito de la propia percepción, que ya estamos sobre la hora. ¿Cómo es esto de hacerle caso a la propia percepción más allá de lo que dicen los padres? Esto es una labor muy difícil. Les voy a contar una anécdota de mis sobrinos. Ya están grandes, hechos y derechos. Pero cuando estaban pequeños, sus papás se separaron y ellos fueron de vacaciones, vinieron de vacaciones a España a estar con nosotros. Entonces yo aproveché el momento para estar con cada uno por separado. El varoncito tenía como 7 años y mi sobrina tenía como 5. A preguntarles cómo estaban con lo de la separación, cómo se sentían, cómo no sé qué. Le preguntó a mi sobrino
que es lo más formal del mundo y lo más así correcto, me dio exactamente la versión oficial como si lo hubiera leído de un libro de cómo comunicarle a un niño una separación. Entonces me dijo, mira, mis papás se quieren mucho, pero ya no se quieren como novios como antes. Pero a nosotros nos van a seguir queriendo como siempre. Y ahora vamos a tener 2 casas en vez de una, pero nos van a querer como siempre. Y ellos se llevan bien. Y ellos, o sea, una versión oficial impecable. Y yo creo que él tampoco quería pensar mucho. Bueno, pues muy bien, yo no indagué más. Me parece que lo tenía... Bueno, no quería él meterse en más cosas, yo tampoco. Entonces le pregunto a mi sobrina, tenía 5 años, y le digo, oye, cuéntame. Me dice, mira tía, a mí me dicen una cosa, pero yo veo otra. ¿Y qué crees tú que en qué crees tú que yo tengo que creer? ¿En lo que me dicen o en lo que yo veo? Pues yo lo siento mucho, pero yo creo en lo que yo veo, no en lo que me dicen. Claro, yo no indagué ni qué era lo que le habían dicho, ni quién se lo había dicho, ni cuál era la versión que le habían contado, ni qué era lo que ella veía, porque no me quise meter en profundidades. Pero ella fue tajante. Mira, tía, así puso los ojos en blanco como diciendo separación esta. Ja, a mí me cuentan una cosa, pero lo que yo veo es otra cosa. Entonces yo tengo que creer en lo que yo veo. Ella sigue creyendo solamente en lo que ve. Es genial, ella no se acuerda de esta historia cuando yo se la he contado. Me dice, yo no me acuerdo, tía, pero a mí no se me va a olvidar nunca. Otros cambios de percepción que hacen dudar del propio criterio. Una paciente, entre otras cosas maravillosas, su madre le había hecho creer que ella era muy talentosa para el piano. La metió en clases de piano y ella notaba que no era talentosa para el piano. O sea, y ella, la madre se enorgullecía y la madre decía y no sé cuánto, y ella sabía que no, pero no podía contradecir a la madre. Si su madre decía esto, pues cómo no iba a ser verdad, no, su madre, cómo le iba a mentir su madre, pero a la vez se veía torpe, se veía que lo hacía mal, se veía que era fatal, entonces no sabía si creer a su madre, si creer que el talento para el piano era una cosa que llegaba, no sé, en algún momento. Es decir, aunque las cosas sean buenas, porque esta madre atribuía a su hija cualidades estupendas y extraordinarias que cualquier niña querría tener, pero como eran mentiras, son igual de enloquecedoras, porque no responden a la realidad. Entonces, esa disparidad entre lo que la percepción te dice y lo que te dice tu mamá puede ser muy enloquecedora. Otro tipo de madre es la madre controladora, que dice, yo soy tu madre y yo sé lo que a ti te gusta. Un adolescente, pues por supuesto, ahorita todos los adolescentes se visten de negro. Bueno, a ti no te gusta el negro. Yo soy tu madre y sé que a ti el negro no te gusta. Esto es una pose, que lo sepas. Y además esto de no llevar vestidos, mentira. Si a ti de pequeña te encantaban los vestidos. O sea que yo sé que a ti te gustan los vestidos. Entonces, de manera que la madre sabe más de la hija que la propia hija. Eso es enloquecedor. Porque uno le confiere a la opinión de la madre una cierta autoridad, una gran autoridad. Una paciente, este cuento es muy, muy bonito. Porque yo en mi consulta tengo orquídeas. Siempre tengo orquídeas y tengo siempre flores naturales que duran una semana, y la semana siguiente tengo otras flores naturales. Tengo unas plantas de orquídeas y flores naturales. Entonces ella entra a la consulta y dice, qué bonito. Y me dice, ¿esas orquídeas son de mentira o son de verdad? Y yo me quedé con esto. Y se lo saqué a colación en esa primera entrevista. Y todo su tratamiento ha sido una búsqueda desesperada para distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Porque tuvo una madre que era una mentirosa compulsiva. Y entonces para ella discriminar lo que es verdad de lo que es mentira y confiar en su criterio es un gran logro que no puede, en el que no puede confiar todavía. O sea, todavía no lo tiene afianzado. Si dudamos de las cosas de la percepción es una cosa, pero dudar además de lo que el otro siente o poner en duda lo que el otro siente
es todavía más perturbador. A ver, lo que uno siente va a misa. Lo que uno siente puede ser exagerado, puede ser inapropiado, puede ser desproporcionado, puede ser inexplicable desde fuera, puede ser un montón de cosas, pero uno lo siente. Entonces uno tiene, no, tú no estás sintiendo eso. No, no será verdad. No, pero ¿por qué vas a sentir tú eso? No, pero porque tú te vas a sentir mal por eso. No, no te sientas mal por eso. Bueno, pues me siento mal. Estoy triste. No, tú no estás triste. No, anímate. No, estoy triste porque tú no estás triste. No, que me siento así. No, 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 tienes que ser bueno. No sientas rabia, pero siento una rabia. No, porque tú no sientes rabia porque eso es muy bonito. Bueno, entonces ya vamos terminando. Y les cuento de mi paciente. Cuando estaba terminando su tratamiento, hacía evaluación de lo que había hecho y de lo que no había hecho, de lo que había conseguido y lo que no. Me dice, porque total, ¿qué he conseguido yo en todos estos años de análisis? Bueno, un criterio propio. Nada más. Y yo le digo, nada más. Y me dijo, sí, es verdad, no es poca cosa tener un criterio propio. Porque ella sabía lo que había sido estar a expensas de criterios ajenos. Tener un criterio propio y confiar en él es un arma para la vida. No me refiero a que uno se tenga que aferrar ciegamente a sus propias creencias. Se vale cambiar de opinión, se vale cambiar uno, se vale transformarse, porque eso significa que la vida no nos ha pasado por al lado, sino que de alguna manera ha hecho su recorrido a través de nosotros y nos ha transformado. Entonces, nos podemos dejar transformar por la experiencia, pero no por la opinión de los demás, de la que siempre terminamos dependiendo, pero con ciertos límites. A ver si podemos mantener un criterio propio. Bueno, damos esto por terminado. Vamos a ver si hay preguntas. A ver, Clarisa Píncola dice, cuando tenemos hambre de alma. Qué bonito. Nos comemos las mentiras cuando tenemos un corazón hambriento, sí. La cocinera inventó la red de amigas, sí. Puede ser que no lo hagan conscientemente. Ellos sí lo hacen consciente y deliberadamente. Yo creo que pensar que no lo hacen conscientemente... A ver, a lo mejor la conciencia no es, o el objetivo inmediato no es volverte loca, pero el objetivo inmediato es salvarse ellos de la culpa y echarte la culpa a ti, con lo cual da igual que pretendan enloquecerte, consiguen enloquecerte. O cuando se salvan, se quieren salvar o negar una infidelidad, cuando la otra persona tiene un montón de datos y dice, no, te lo imaginas, no, eso es mentira. Ellos lo que están buscando es salvarse y salvar el pellejo, pero consiguen hacerte dudar y pensar que es que tú eres una celosa patológica, que es que tú estás muy mal, que es que tú necesitas ayuda. A ver, sí, qué bonita me puse, me dicen por ahí. Qué bien, como lo explico, me encanta. Vamos a ver si hay preguntas nuevas que hayan salido. A ver. Siempre descubrimos algo nuevo, mejor dicho, algo que no sabíamos de nosotros, totalmente. En los cafés dicen, qué bien. Me desdibujé con la inmigración y nos hacemos vulnerables y nos damos cuenta, sí, la migración nos transforma porque nosotros éramos alguien allá. Y aquí tenemos que reinventarnos, y aquí lo que éramos no vale para nada y tenemos que empezar de cero. Es muy duro. Y el aquí puede ser cualquier aquí. La migración es un proceso muy, 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 muy duro. Cuando es una madre la que hace luz de gas a su hija, cuando la critica y ofende y luego dice no acordarse de haberlo hecho, es verdad que no se acuerda o que no considera que esa crítica lo son. Es que no soporta las críticas. Es una madre narcisista que hace lo que quiere y que no respeta al otro y que el primero se salva a ella. No, yo no te dije nunca eso. Ay, ¿de dónde sacas tú eso? Tú estás loca. Ay, qué exagerada eres. Ay, pero qué sensible. Pero si era una broma. Eso no era así. Con esa madre hay que tener cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado con esa mamá. Llegué tarde, luego te veo. Pues sí, los que llegaron tarde tendrán que verlo. Lo que uno siente va a misa, aunque nos quedemos solos. Totalmente. Uno tiene que ser fiel porque lo que siente uno es verdad. Dice, es exagerado, será exagerado, pero es verdad, es lo que siento. Eres infinita. Como la espiral de mi brocha. Ay, qué bonito. Es que me dicen cosas tan bellas.
Excelente. Muchas gracias, guapísima. ¿Qué significa lo que uno siente, Bamisa? ¿Qué significa? Es decir, lo que uno siente es verdad, uno lo siente y uno tiene derecho a sentir lo que siente. Aunque uno esté loco, o sea, aunque uno sienta cosas exageradas, desproporcionadas, en un momento inapropiado, cosas inexplicables desde fuera, cómo puedes querer a ese hombre, cómo puedes odiar a esta persona, cómo te puede caer mal, cómo puedes estar triste en esta circunstancia, cómo puedes tener miedo de esto si esto no da miedo. Bueno, si tú sientes miedo, rabia, odio, amor, pasión desesperada, aunque sea inexplicable y aunque los demás desde fuera no lo puedan comprender o que verdaderamente pongan en juego la opinión que los demás tienen de ti, porque son cosas raritas, pero tú lo sientes, eso no se puede, eso no es discutible. Y eso es importante para nosotros los profesionales porque no será verdad que usted siente eso. Y además esas terapias directivas te dicen lo que tienes que sentir. Bueno, te dicen lo que tienes que pensar para que tú sientas lo que es apropiado sentir. ¿Quién sabe lo que es apropiado sentir? Yo no lo sé. La película se llama Luz de Gas y es del 42, es la que a mí me gusta. Tengo una amiga que está en una relación así y no lo quiere ver, lo justifica todo, no puede verlo. Lo justifica todo y está hundida allí. Bueno, tú tienes que estar ahí al lado de ella y acompañarla. Muchísimas gracias. Muy dura la inmigración. A veces se junta, por ahí hay un café de la inmigración, o sea que es un buen tema para el café. Ya está hecho hace mucho tiempo el café de la inmigración, búscalo. A veces se junta el no saber qué se siente o quizás no queramos saberlo. Es que yo creo que es eso, no queremos saberlo. Porque si lo sabemos, se nos cae todo. O sea, preferimos mantenernos en la negación. La negación es un recurso estupendo para mantener el status quo, para mantener la creencia de que esto que estamos viviendo es verdad. La desconfianza que genera crece con una madre mentirosa sin duda. Hace difícil confiar en ti misma y en las relaciones que vas a... Sin duda. Si tanto que te hacen sentir presión de tercera caja. Cuando el narcisista se siente acorralado, inmediatamente cambia el tema de conversación y te ataca con temas relacionados a tu persona, totalmente a tu persona, a tu pasado, etc. Mi hija salió finalmente de una relación así. Enhorabuena. Bueno, gente querida, que los quiero, que me encanta. Les voy a decir una cosa. Este año ha sido un año muy duro para todos. Y yo creo que todos necesitamos vacaciones. Y yo también. Así que yo creo que nos vamos a ver en septiembre. Yo me tomo vacaciones esta semana y nos vemos en septiembre. Si yo puedo aparecer por ahí y me invento un café de pronto y no sé qué, yo aparezco. Pero no me voy a comprometer porque quiero descansar este verano, porque creo que todos nos merecemos descansar, porque ha sido un año muy duro para todos. Y tenemos que ponérnoslo fácil. Así que un abrazo, los quiero y nos vemos en septiembre. En septiembre seguro, si nos podemos ver en agosto, perfecto, pero en principio hasta septiembre. Y tienen ahí un montón de café acumulados que pueden verlos y disfrutarlos. Un abrazo. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y Al Cubo.